¿Imaginas un imperio que en menos de un siglo devora continentes enteros, desde las arenas ardientes de Arabia hasta las costas heladas de los Pirineos? ¿Qué sucede cuando una fuerza indomable, impulsada por la fe y la espada, cruza el estrecho de Gibraltar y arrasa un reino en ruinas? Europa temblaba ante la marea omeya que amenazaba con engullir su corazón cristiano, pero todo comenzó en el año 711, cuando Tariq ibn Ziyad, el titán bereber, clavó su estandarte en la roca de Gibraltar. Ese desembarco no fue una incursión, fue el rugido de un imperio que ya había doblegado a bizantinos y persas, ahora sediento de nuevas conquistas. Tú que escuchas esta epopeya, prepárate para descubrir cómo Hispania cayó en 7 años ante la furia imparable del califato. El califato omeya, esa máquina de guerra forjada en las llamas de la unificación árabe, había conquistado el norte de África en décadas de batallas feroces. Bajo líderes como Musa ibn Nusair, sometieron a los bereberes rebeldes y miraron hacia el norte, donde el reino visigodo de Toledo se desangraba en guerras civiles. ¿Por qué un reino que dominó la península por 3 siglos colapsó tan rápido ante invasores extranjeros? La traición interna lo condenó. Nobles como Opas y Sisiberto, hermanos del difunto Witiza, abrieron las puertas a Tariq mientras el rey Rodrigo luchaba en el norte contra vascones rebeldes. La historia ruge con acero y leyendas, y en esas traiciones se forjó el camino para la marea islámica. Tariq ibn Ziyad, ese demonio de la guerra con 7000 bereberes a sus órdenes, desembarcó en la bahía de Algeciras en la primavera del 711. Quemó sus naves para que no hubiera retirada, gritando a sus hombres que ante ellos solo había victoria o el paraíso. Rodrigo, el último rey visigodo, reunió un ejército de 30.000, pero la desunión lo traicionó en los montes transductinos, cerca del río Almodóvar. Las tropas musulmanas, ligeras y rápidas, flanquearon a los visigodos pesados, ahogándolos en la laguna de la Yanda mientras el rey desaparecía en el caos, su corona perdida en el lodo de la derrota. Hispania, el joyel de Europa, acababa de caer ante la primera oleada. Musa ibn Nusair, el cerebro omeya, no dejó pasar la oportunidad y cruzó con 18.000 guerreros en el 712, consolidando la conquista con puño de hierro. Sevilla cayó tras un mes de asedio. Córdoba se rindió sin lucha, y Toledo, la capital visigoda, abrió sus puertas ante el pánico. ¿Cómo un puñado de invasores sometió ciudades amuralladas en meses? Ofrecieron tratados generosos a los locales. El Sul preservaba vidas y bienes a cambio de tributo, mientras los focos de resistencia eran aplastados sin piedad. Emérita Augusta, Mérida la Indomable, se doblegó en el 712 ante Abdelaziz, hijo de Musa, quien eliminó nobles huidos y guarniciones cristianas. El avance fue un torbellino de fuego y acero. En el 713, Abd-el-Aziz firmó el pacto con Teodomiro en Orihuela, concediendo autonomía a 7 ciudades a cambio de lealtad y jizya. Málaga y Granada, sublevadas, fueron reconquistadas. Lorca y Cartagena cayeron bajo el yugo omeya, su puerto estratégico ahora base para nuevas razias. Musa penetró el noroeste, tomando Clunia, Amaya, León y Astorga, cargando con miles de prisioneros nobles y tesoros inimaginables. La península, dividida en coras administrativas, se transformaba en Al-Ándalus, un paraíso de mezquitas y mercados bajo la media luna. Pero la furia omeya no se detenía. Miraban más allá de los Pirineos. ¿Qué ocurre cuando la ambición imperial choca con los límites geográficos? En el 719, Al-Sam ben Malik avanzó hacia Septimania, capturando Perpiñán y Narbona en el 720, masacrando hombres y esclavizando familias. El último rey visigodo, Ardo, pereció en alguna campaña olvidada, sellando el fin de Toledo. Los omeyas, con guarniciones permanentes, extendieron su sombra hasta Aquitania, saqueando Toulouse en el 721. Europa occidental, fragmentada en ducados merovingios débiles, enfrentaba ahora la amenaza directa de un califato en su apogeo. Tú sientes el pulso de la historia acelerarse, porque esta marea imparable solo podía ser detenida por un titán. Abd ar-Rahman al-Ghafiqi, gobernador visionario, reorganizó Al-Ándalus tras revueltas bereberes que casi los expulsan en el 717. Con caballería ligera bereber, legendaria por su velocidad y arcos compuestos, lanzó razias devastadoras hacia Francia en el 731. ¿Imaginas aldeas en llamas, monasterios saqueados y ducados francos pagando tributos humillantes? Los omeyas no conquistaban solo tierras, imponían un nuevo orden.
con impuestos justos para dhimis y tolerancia religiosa que seducía a judíos y siervos visigodos hartos de opresión. Pero esta expansión exponía flancos vulnerables, preparando el terreno para el choque definitivo. El califato, bajo Hisham ibn Abd al-Malik, alcanzó su cenit territorial, pero la lejanía de Damasco fomentaba la autonomía de virreyes como al-Ghafiqi. Hispania no era colonia periférica, era base para yihad continental, con ejércitos de 20.000 cabalgando hacia el norte. Los visigodos supervivientes huían a Asturias, sembrando semillas de reconquista, pero el sur florecía bajo palmeras traídas de Siria. ¿Por qué esta conquista relámpago cambió el destino de dos mundos? Porque demostró el poder de la unidad fanática ante reinos divididos, un legado que resonaría en Tours. La marea rugía, indomable, hacia el corazón de Europa. Piensa en la escala titánica. En 8 años, omeyas controlaron desde Tarifa hasta Narbona, un territorio vasto como imperios antiguos. Ciudades como Zaragoza resistieron hasta el 721, pero cayeron ante asedios implacables. Sus tesoros enviados a Damasco. Musa regresó al califato cargado de oro visigodo, dejando hijos como Abd el-Aziz para gobernar esta nueva joya. Los bereberes, motor de la Blitzkrieg, se rebelaron por paga escasa, pero fueron aplastados, asegurando estabilidad. Al-Ándalus nacía como crisol de culturas, pero su ambición norteña invocaría la furia franca. Tú, legionario de la historia, ¿sientes el peso de esta invasión colosal? Tariq, Musa, Al-Sam, héroes inmortales cuya espada talló un continente. Pero cada conquista alimenta venganzas eternas, y en las sombras de Aquitania se alzaba Carlos Martel, el martillo. Los omeyas cruzaron Pirineos con desprecio, saqueando hasta Poitiers, creyendo Europa madura para caer. ¡Qué furia desatarían al chocar con la muralla franca! La marea imparable parecía invencible, pero el destino conspiraba en las llanuras de Tours. Suscríbete a GLaDOS Historia y sé parte del legado que nunca muere, porque la historia ruge con acero y leyendas. Esta era la tormenta perfecta. Un califato en expansión, un reino visigodo en agonía y bereberes sedientos de gloria. El 711 marcó el fin de una era y el alba de Al-Ándalus, pero también plantó la semilla de resistencia eterna. Cuando al-Ghafiqi reunió 20.000 en el 732 para la Gran Racia, nadie imaginaba que cruzaría caminos con un salvador mítico. Hispania, ahora omeya, servía de trampolín para devorar Francia entera. Pero el sacrificio visigodo, aunque derrotado, inspiraría a los francos en su hora suprema. ¿Qué ocurre cuando un bastardo sin corona se alza como salvador de un continente entero? ¿Cómo un simple mayordomo de palacio forja un ejército capaz de detener la marea omeya que ya lamía las puertas de París? Carlos Martel, el martillo de Dios, emergió de las sombras del reino franco como un titán indomable, listo para aplastar la amenaza que devoraba Europa. No era rey, pero comandaba como emperador. No tenía linaje puro, pero su furia era de leyendas eternas. Tú, guerrero de la historia, descubrirás aquí al hombre y su legión que desafiaron lo imposible en las llanuras de Tours. Imagina el caos merovingio, reyes ociosos en palacios de oro, mientras el reino se desangraba en guerras intestinas y racias sarracenas. Carlos, hijo ilegítimo de Pipino de Herstal, creció en prisiones y campos de batalla, escapando cadenas para vengar a su padre asesinado en el año 714. ¿Por qué este hijo del hierro unificó a Austrasia, Neustria y Borgoña bajo su puño inexorable? Porque su genio militar aplastó rebeliones sajones, frisones y bávaros, cobrando tributos que forjaron su máquina de guerra. La historia ruge con acero y leyendas, y Martel era su rugido más feroz. En el año 731, cuando Abd ar-Rahman al-Ghafiqi lanzó su gran racia desde Al-Ándalus, el duque Eudes de Aquitania suplicó ayuda tras la masacre de Burdeos. Carlos, el indomable, reunió 15.000 veteranos en semanas, marchando 500 kilómetros desde Austrasia con una disciplina de hierro. Sus hombres no eran mercenarios, eran leudes jurados, siervos armados con promesas de tierras, un ejército popular naciente que odiaba la media luna invasora. ¿Cómo comparas esta muralla humana con la caballería bereber veloz como el viento? Martel lo sabía. Su fuerza radicaba en la infantería pesada, inquebrantable como las montañas. El ejército franco era una falange de titanes. Guerreros con cotas de malla, escudos rectangulares de roble y lanzas de 2 metros, forjados en décadas de guerras germánicas. Cada hombre portaba francisca, el hacha arrojadiza que cegaba caballos enemigos.
y espada sangón de doble punta para perforar armaduras. ¿Imaginas 10.000 escudos unidos en falanx? ¿Un muro cuadrado impenetrable que ni tormentas de flechas podían romper? Carlos innovó, incorporó estribos y caballería acorazada ligera, 500 jinetes nobles para flanquear, pero su alma era la infantería, hijos de campesinos convertidos en héroes inmortales. Esta legión no peleaba por oro, luchaba por fe, tierra y legado eterno. Abd ar-Rahman comandaba 20.000. 10.000 bereberes ligeros, arqueros montados que galopaban como demonios del desierto, y 5.000 árabes élites con lanzas largas y cimitarras curvas. Su táctica era la Mubarak: cargas ondulantes, flechas en lluvia, retiros fingidos para atraer al enemigo al desierto de muerte. Porque esta caballería legendaria, victoriosa desde Poitiers hasta Samarcanda, temblaría ante francos a pie. Porque Martel eligió el terreno. Colinas boscosas cerca de Tours, donde caballos árabes se enredaban y la falanx brillaba invicta. Tú sientes la tensión. Dos mundos chocando. Furia oriental contra disciplina germánica. Carlos no era solo guerrero, era visionario estratégico, reformador que confiscó tierras eclesiásticas para armar a los pobres, naciendo el feudalismo que dominaría Europa. En el 728 ya había salvado París de sajones, ganando el apodo Martel por martillar cráneos enemigos como yunque divino. Sus aliados incluían a Eudes, humillado pero leal, con 3.000 aquitanos ocultos en flancos boscosos para el golpe final. Como un bastardo sin trono doblegó duques altivos y obispos codiciosos, porque su carisma era fuego, prometía victoria eterna, y sus hombres morían por él con sonrisas de gloria. El martillo forjaba su leyenda paso a paso. Prepárate, porque esta comparación de fuerzas revela el genio de Martel. Mientras omeyas brillaban en llanuras abiertas, francos dominaban terrenos elevados y húmedos de octubre. Los bereberes, sin armadura pesada, sufrían en lluvias frías que empantanaban cascos. Francos, curtidos en nieblas renanas, resistían impávidos. Carlos entrenó su falanx en escudos superpuestos, 30 filas profundas, gritando consignas cristianas que inflamaban almas. Sus intendentes cargaban carros con grano y vino, asegurando 7 días de asedio sin hambre. La marea árabe enfrentaba ahora un dique de hierro vivo. Tú, que formas parte de esta legión histórica, ¿comprendes el sacrificio? Miles de campesinos francos dejaron arados por hachas, jurando defender cruces ante media luna. Martel, con cicatrices de 1000 batallas, cabalgaba al frente, su yelmo emplumado señal de muerte segura para enemigos. Enviados omeyas ofrecieron oro por paz. Él los decapitó, enviando cabezas a Eudes como desafío. Esta unión forjada en odio común preparaba el clímax. Tours no sería batalla, sino apocalipsis. Suscríbete ahora a GLaDOS Historia y sé parte del legado que nunca muere, porque aquí la historia cobra vida con acero y furia eterna. El ejército franco incorporaba tácticas romanas revividas: testudo contra flechas, pila para desmontar jinetes y cargas en cuña que partían líneas enemigas. Carlos dividió su fuerza en 3: centro inamovible de 8.000, alas de 3.000 con Odón y reserva de arqueros gascones en colinas. Los omeyas, confiados en velocidad, ignoraban este muro. Sus exploradores informaban de infantería tosca, no de la phalanx elite que Martel pulió en años. ¿Qué furia desataría esta máquina al chocar con tormentas bereberes? El terreno elegido, entre Vienne y Clain, era trampa perfecta. Subida empinada, bosques densos, niebla matinal ocultando maniobras. Biografía de un titán. Carlos nació alrededor del 688, huérfano de madre noble, educado en guerra por Pipino, prisionero en Lieja, escapó nadando ríos helados, vengando a su padre en masacres que unificaron Austrasia. Casado con Rotruda, engendró a Pipino el Breve y Carlomán, herederos de imperio. Su piedad era feroz. Donó botines a iglesias, pero expropió tierras monásticas para armamento, ganando enemigos en Roma pero salvando cristiandad. Este martillo no construía catedrales aún, forjaba supervivencia con sangre y hierro. La tensión crece. En octubre del 732, campamentos separados por 10 kilómetros hervían de preparativos. Martel arengaba: hermanos, la cruz o el yugo sarraceno, elegid con vuestras lanzas. Sus hombres respondían con rugidos, tallando cruces en escudos. Al-Gafiki sacrificaba camellos, jurando botín infinito. 2 ejércitos, 2 fes. Yihad contra gesta cristiana. Tú presientes el choque.
¿Resistiría la Phalanx las cargas que arrasaron Hispania? El legado de Martel nacía aquí, en vísperas de eternidad. Carlos innovó caballería pesada, nobles con caballos de batalla cubiertos de malla, lanzas couched para impacto devastador, precursora de caballeros medievales. 500 turma francas flanquearían, martillando retiros árabes hacia el yunque central. Infantería usaba gravelines, fosos ocultos con estacas para caballos, aprendidos de romanos. Logística impecable, mulas cargaban yelmos extras, herreros forjaban puntas en marcha. Esta profesionalidad contrastaba con omeyas agotados por racias previas, lejanos de bases. El martillo personificaba su ejército, disciplinado, piadoso, implacable. Veteranos de Soissons y Colonia formaban núcleo, jóvenes gascones alas veloces, mujeres campaban atrás, cocinando sopa de cebada para moral eterna. Espías galos infiltrados en líneas árabes sembraban pánico con rumores de legiones carolingias. Martel rezaba ante cruces de campaña, prometiendo misas por caídos. Su visión, no victoria táctica, sino barrera continental contra Islam. ¿Qué legado forjó este ejército antes del choque? Unió germanos, galos, romanos, residuales en crisol franco-cristiano. Derrotó frisones paganos en el 720, bautizando miles a filo de espada. Aquitania, vasalla renuente, aportaba Odón con furia renovada. Este mosaico de lealtades tensas, unido por Martel, desafiaba imperio desde Damasco. Tú, espectador inmerso, sientes pulso acelerado. La muralla se alza, el martillo espera. La batalla llama y Europa contiene aliento. ¿Qué sucede cuando dos mundos colisionan en un campo empapado de sangre y ambición eterna? ¿Cómo un muro de escudos francos resiste la tormenta de 7000 jinetes bereberes sedientos de Tours y París? Octubre del 732. Las llanuras entre Poitiers y Tours se convierten en altar de sacrificio, donde Carlos Martel, el martillo indomable, planta cara al emir Abd ar-Rahman al-Ghafiqi. 7 días de furia incesante, cargas imparables contra Phalanx inquebrantable, donde cada hora forja leyendas inmortales. Tú, testigo de esta epopeya, sentirás el acero chocar y el destino de Europa decidirse en el barro. Los ejércitos se avistan el 5 de octubre, omeyas acampados en valles fértiles, francos ocupando colinas boscosas con vistas al río Klein. Abd ar-Rahman, titán de Al-Ándalus, alinea 20.000 en oleadas brillantes, 10.000 bereberes ligeros con arcos compuestos, 5.000 jinetes árabes acorazados y reserva de infantería siria. Carlos, genio táctico, forma su Phalanx de 15.000 en cuadro denso, 30 filas de escudos superpuestos, centro de 8.000 veteranos austrasianos, alas gasconas de Odón, ocultas en encinares. ¿Imaginas la tensión? Dos imperios miden fuerzas, yihad contra cristiandad, velocidad desértica contra disciplina germánica. La historia ruge con acero y leyendas. Primer día, 6 de octubre. Exploradores bereberes prueban el muro franco con flechas y escaramuzas rápidas. Martel permanece inmóvil, su Phalanx como roca eterna, gritando salmos que elevan almas. Los árabes, confiados en tácticas victoriosas de Hispania, lanzan primera carga ligera. 500 jinetes galopan colina arriba, lanzas bajas, chillidos de guerra helando sangre. Escudos francos resuenan como tambores de juicio final. Franciscas vuelan cegando patas equinas. Hombres caen perforados por angones dobles. La ola se rompe. 300 bereberes yacen. El resto huye al llano. ¿Resistirá el martillo la furia creciente? Segundo día trae lluvia torrencial. Terreno se empantana. Caballos árabes resbalan en barro pegajoso, anulando su ventaja mortal. Abd ar-Rahman reorganiza. Manda 2.000 arqueros montados en salvas densas que oscurecen cielos. La Phalanx testudo se cierra, escudos altos desviando muerte al suelo. Contraataques con hachas rompen arcos y cráneos. Carlos rota filas fatigadas. Frescos avanzan al frente, moral franco-cristiana arde como hoguera eterna. Jinetes heridos regresan sangrantes. Emir maldice niebla que oculta maniobras enemigas. Tú sientes el pulso. Cada hora sangrienta inclina balanza hacia el yunque divino. Tercer día, 7 de octubre. Furia bereber desatada. 3.000 cabalgando en Mubarak ondulante, retiros fingidos para romper formación. Martel anticipa trampa, ordena gravelines cavados de noche emergen, perforando vientres equinos, jinetes aplastados por bestias en pánico. Alas gasconas de Odón emergen parcialmente.
Flechas propias diezman flancos árabes expuestos. Abd ar-Rahman lidera carga personal, su estandarte negro azotando vientos, cimitarra cegando 2 francos antes de replegarse herido. 1500 musulmanes caen. Falanx intacta vibra con himnos victoriosos. El choque titánico apenas inicia su crescendo infernal. Cuarto día intensifica matanza. Omeyas atacan en 3 columnas simultáneas. 5000 totales ascendiendo colina empapada bajo sol intermitente. Infantería franca lanza pilums romanos revividos. Desmonting oleadas antes de impacto. Luego espadas cortas destripan caídos. Carlos, en centro, martilla con masa personal. Cráneo árabe explota ante ojos de leudes rugientes. Bereberes, agotados por pendiente y heridas, dejan 1200 cadáveres. Francos pierden 400, pero reserva rotativa mantiene muro eterno. ¿Qué demonio impulsa esta resistencia sobrehumana? El legado de Tours se forja en sacrificio colectivo. Quinto día, 8 de octubre. Abd ar-Rahman apuesta todo a caballería pesada árabe. 1000 acorazados en cuña demoledora. Lanzas largas perforando escudos periféricos. Falanx franco contraataca con cuñas propias. Hachas bipartidas cercenando piernas montadas. Sangre equina empapando tierra sagrada. Odón flanquea decisivamente desde bosques. 2000 gascones aplastando retaguardia bereber en desorden. Emir Omeya, viendo botín amenazado por rumores de refuerzos carolingios, duda por primera vez. 700 árabes élites yacen. Moral musulmana agrieta como cristal bajo martillo. Tú presientes quiebre. La marea retrocede ante dique indomable. Sexto día trae desesperación árabe. Cargas fragmentadas, 1000 jinetes por vez chocando y rebotando contra hierro vivo. Martel explota fatiga enemiga. Manda salidas localizadas que masacran rezagados, capturando estandartes para elevar en colinas. Infantería siria omeya avanza a pie, pero franciscas la ciegan a distancia, lanzas francas empalan avances suicidas. Abd ar-Rahman arenga con juramentos de botín infinito, pero ojos bereberes miran Pirineos lejanos. 900 musulmanes más caen. Falanx pierde 200, pero cohesión perfecta anuncia clímax apocalíptico. La furia de 7 días culmina en vísperas eternas. Séptimo día, 9 de octubre. Ocaso sangriento decide destinos. Abd ar-Rahman lanza asalto total. 8000 restantes en avalancha final colina abajo. Chillidos jihadicos estremeciendo cielos. Falanx franco, diezmada pero inquebrantable, cierra filas 30 profundas, escudos como muralla teodosiana revivida. Odón envuelve completamente, martillo contra yunque, gascones destrozan flanco derecho árabe. Centro resiste embate central. Emir al-Gafiki, cargando estandarte, rodeado por leudes, cimitarra alzada cae bajo masa de martel. Cuerpo huye en estampida. 12.000 omeyas yacen, supervivientes huyen nocturnos hacia Al-Ándalus. Carlos detiene persecución, sabio en victoria. Deja a Odón vigilar retirada, previene emboscadas pirenaicas. Francos entonan Te Deum en Colina Roja, Martel jura misas por 3000 caídos, héroes inmortales. Campo sembrado de cimitarras rotas, yelmos bereberes, estandartes pisoteados simboliza quiebre imperial. 7 días bastaron para detener marea que devoró Hispania. Absolutamente. Tácticas defensivas brillantes, terreno maestro, disciplina sobrehumana forjaron milagro. Tú, legionario eterno, comprendes ahora la epopeya. Tours no fue batalla, fue juicio divino. Detalles brutales emergen de crónicas. Caballos árabes empalados en estacas ocultas, jinetes aplastados por propias monturas en pánico. Francos, sudor y sangre mezclados, rotaban turnos cantando salmos, negando agotamiento. Abd ar-Rahman, herido en muslo día, sangraba comando final. Su muerte rumor inicia estampida. Botín omeya capturado. Oro hispano, sedas damasquinas, camellos sacrificados en vano. Martel distribuye presas, uniendo lealtades para futuro carolingio. Este clímax titánico redefine continentes. La noche post-batalla susurra secretos. Supervivientes árabes queman campamento, huyen sin reagruparse. Odón persigue hasta Roncesvalles años después. Carlos marcha norte triunfante, apodo Martel grabado en anales eclesiásticos como Salvador Europa. Falanx disuelta vuelve campos como dueños, tierras expropiadas, iglesia arman feudalismo naciente.
¿Por qué esta táctica defensiva pulverizó ofensiva legendaria? Porque Martel convirtió debilidad en fuerza, infantería campesina, fe fanática, genio posicional, legado ruge eterno. Tú sientes eco de choques, huesos crujiendo bajo cascos, gritos ahogados en barro, acero cantando himno victoria. 7 días comprimieron siglos destino. Sin Tours, París caía, cristiandad medieval extinguida. Abd ar-Rahman, titán caído, simboliza ibris imperial. Martel, bastardo ascendido, encarna voluntad indomable. Crónicas árabes callan derrota, francas la exaltan divina. Prepárate para legado. ¿Salvó realmente Europa o mito historiográfico? La respuesta espera, pero Furia Tours palpita inmortal. ¿Fue Tours la batalla que salvó Europa de la media luna? ¿O solo un mito forjado por cronistas victoriosos? ¿Qué ocurre cuando una victoria táctica se eleva a epopeya continental, magnificada por siglos de propaganda cristiana? Carlos Martel, el martillo indomable, detuvo a Abd ar-Rahman en las llanuras empapadas de octubre del 732, pero ¿detuvo realmente el destino de un continente? Tú, legionario de la historia, descubrirás el debate historiográfico feroz, las consecuencias geopolíticas titánicas y el legado inmortal que aún ruge hoy. La historia no miente, pero la exagera con furia eterna. Inmediatamente tras la masacre de 7 días, los omeyas huyeron en desbandada hacia Septimania, dejando miles de cadáveres y botín infinito en colinas francas. Carlos Martel, genio pragmático, rechazó persecución total. Dejó a Odón de Aquitania vigilar Pirineos, enfocándose en consolidar Austrasia contra frisones rebeldes. ¿Por qué esta moderación estratégica forjó imperio carolingio? Porque debilitó ducados rivales, expropió tierras eclesiásticas para armar leudes, sembrando feudalismo que dominaría Europa 1000 años. La victoria inmediata transformó Francia fragmentada en potencia unificada, rugiendo con acero y leyendas. En el 733, razias omeyas cesaron. Al-Ándalus, sacudido por revueltas bereberes, replegó ambiciones norteñas bajo nuevos emires cautos. Narbona resistió hasta el 739, pero cayó ante asedio franco implacable, expulsando guarniciones musulmanas de Languedoc. Martel lanzó campañas relámpago, expulsó sarracenos de Provenza en el 736, aplastando a Maurontus, aliado árabe en Berre. ¿Imaginas el mapa transformado? Septimania cristiana, Aquitania vasalla, camino libre para expansión carolingia hacia Italia y Sajonia. Tours no solo detuvo, redibujó fronteras eternas. Pipino el Breve, hijo de Martel, heredó legado en el 741 tras muerte del martillo en Quercy, sepultado en Saint-Denis como héroe mítico. Pipino conquistó Septimania definitivamente en el 775, mientras Carlomán pacificaba Interior. Carlomagno, nieto titánico, coronado emperador en el año 800, expandió reino desde Pirinés hasta Elba, forjando sacro imperio romano. Como una falange de campesinos en Tours catalizó dinastía que definió Edad Media. Porque Martel unificó germanos bajo cruz, sentando bases renacimiento carolingio con monasterios y escuelas revividas. El martillo resonó en coronaciones eternas, pero el debate historiográfico arde feroz. ¿Salvó Tours Europa o la expansión omeya ya agotaba? Gibbon, el titán ilustrado, proclamó en sus declives que sin Martel, París sería mezquita como Córdoba. Cronistas francos como Isidoro Pacense exaltaron victoria divina, salvadora de cristiandad ante yihad imparable. Modernos revisionistas argumentan logística, omeyas lejanos de Damasco, revueltas internas, Francia montañosa inhóspita frenaban conquista natural. ¿Mito o realidad? Fuentes árabes callan derrota, minimizándola como racia fallida, mientras anales francos la elevan a apocalipsis evitado. Historiadores como Leopold von Ranke ven Tours pivotal. Detuvo momentum post-Hispania, preservando núcleo cristiano para reconquista y cruzadas. Franceses nacionalistas del 19 la mitifican como cuna identidad gala, estatuas de Martel erigidas en París. Contemporáneos árabes como Ibn Dari admiten retroceso, culpando bereberes desleales. ¿Qué pesa más, ausencia e invasiones masivas post-732 o factores económicos agotando califato? Tú juzgas. Sin falange inquebrantable, ¿habría París caído ante Hisham? El legado desafía simplismos con complejidad épica. Consecuencias culturales titánicas emergen.
Feudalismo franco, con vasallaje y feudos, nace de tierras conquistadas a iglesia por Martel, arma contra amenazas futuras. Caballería pesada evoluciona de estribos introducidos, aplastando magia bereber en batallas venideras. Cristianismo se robustece. Monasterios como Fulda y Corbie multiplican códices, preservando Roma clásica del olvido. ¿Imaginas Europa islamizada desde Atlántico hasta Rin? Lenguas romances con arabismos totales, mezquitas en Aquisgrán, Carlomagno como emir. Tours preservó dualidad, Oriente y Occidente chocando eternamente. Revisionismo contemporáneo cuestiona números, 20.000 omeyas o exploración menor. Fuentes como continuador de Fredegario exageran 60.000 árabes para magnificar triunfo. Arabistas destacan califato en crisis interna. Muerte califa Hisham en el 743 precipitando a Abbasíes, pero contraargumento irrefutable. Post-Tours, frontera Pirineos estabiliza siglos. Al-Ándalus aislado en reconquista lenta pero inexorable. Martel no solo ganó batalla, quebró psicología yihad norteña, forjando miedo eterno a francos. Tú sientes verdad. Mito con núcleo real, legado indomable. El impacto geopolítico resuena hoy. Sin Tours, islamización Francia altera migraciones medievales, otomano quizás avanza inchequeado. Europa cristiana unida resiste vikings, magiares, húngaros gracias cohesión carolingia. Martel, bastardo ascendido, simboliza voluntad sobre linaje. Inspira líderes desde Ricardo Corazón León hasta estrategas modernos. ¿Por qué persiste mito? Porque encarna resiliencia. Infantería campesina derrota élites caballerescas. Fe vence fanatismo. Disciplina destroza velocidad. La historia ruge con acero y leyendas inmortales. Tú, que has presenciado esta epopeya completa, comprendes profundidad. Tours no salvó mundo solo, pero pivotó trayectoria continental decisiva. Debate historiográfico enriquece verdad. Exageración magnífica, hazaña real, forjando identidad europea. Carlos Martel, titán sin corona. Duerme en Saint-Denis. Su martillo aún golpetea anales. Sin su phalanx, ¿qué Europa conoceríamos? La respuesta palpita en tu pulso acelerado por furia eterna. Suscríbete a GLaDOS Historia. Comenta tu veredicto abajo, sé parte legión que preserva verdades indomables.